Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Porque veo que estáis muchos, así que... Bueno, pues vamos a presentar lo que es el balance de situación de los autónomos y las perspectivas que nos ha dado el barómetro del primer semestre. Ustedes saben que prácticamente trimestralmente ATA pues cuestiona a un grupo importante de autónomos para ver cómo va su situación, pero también las perspectivas que tienen, basándose en varios aspectos que nosotros consideramos de interés y también pulsando temas de actualidad. En este caso, el barómetro ha contado con 1.166 respuestas, dándose por válidas 1.042. Teniendo en cuenta el peso que tienen los autónomos en las diferentes comunidades autónomas, también autónomos con trabajadores y sin trabajadores, dividido por los diferentes sectores y también por género. Hay que decir que, teniendo en cuenta los 3.300.000 autónomos que hay de afiliación a RETA, el nivel de confianza es del 95% y el margen de error me imagino será del más menos 3,04%, que aquí le falta el más menos 3,04%, teniendo en cuenta la heterogeneidad del colectivo. El barómetro lo que nos refleja no deja de ser corroborar lo que la afiliación de autónomos en el año 2023 nos viene mostrando. Y es que a 30 de junio hay 99 autónomos menos que a 30 de junio del año 2022. Es decir, esto llevamos años sin verlo, pero en términos interanuales, teniendo en cuenta incluso que el mes de junio es un mes tradicionalmente bueno para la afiliación, porque se inician muchas actividades que son temporales de cara al verano, pues hemos visto que en términos interanuales hay 99 autónomos menos. Llama también la atención que en esta afiliación hay 11 comunidades autónomas que pierden autónomos en el último año y solo 6 tienen crecimiento de autónomos. Estas 6 comunidades que tienen crecimiento de autónomos coinciden con las comunidades que más incremento en generación de empleo están teniendo en el último año. Digo esto porque a veces dicen que los autónomos bajan porque hay transferencia al trabajo asalariado. Sin embargo, lo que estamos viendo es que donde más crecen los autónomos también es donde más crece el empleo. Y donde bajan los autónomos, pues sí hay crecimiento de empleo, pero no crecen los autónomos. Llama también la atención que prácticamente los 4 principales sectores, o de los 6 sectores, 4, quitando la construcción y el transporte, pero agricultura y ganadería, hostelería, industria y comercio, que representan a la mitad de los autónomos, pierden autónomos. 19.000, casi 20.000 que pierde el sector del comercio, 3.000 pierde la agricultura, la hostelería y la industria. También hay pérdida en el ámbito del sector de los seguros. Y esto, digo, refleja los datos que hemos conocido de empleo, el hecho de que solo 1 de cada 4 autónomos, el 25%, han visto aumentar su negocio a lo largo del año 2023, en estos 6 primeros meses. El 41,3% se ha mantenido igual y 1 de cada 3 autónomos, 1 millón de autónomos, el 33,7%, está en estos momentos viviendo todavía una situación compleja o complicada. Pero cuando le preguntamos cómo prevé a lo largo de este año, pues sí, el 60%, 6 de cada 10 autónomos, prevé que su actividad o crezca o se mantenga igual, el 18,2% prevé que crezca y un 42,9% prevé que se mantenga igual. Sin embargo, ese 31%, antes hablábamos del 33%, en este caso el 31%, prevé que de aquí a final de año su negocio
pues no va a ir bien. En cuanto a la valoración sobre la economía española, los autónomos también se muestran pesimistas, y sobre todo de cara al segundo semestre del año. El 70% la ven o negativa o muy negativa. Así un 48% la ven negativa y un 20,7% lo ve negativa. Concretamente estaríamos hablando del 68,7%. Muy positiva el 2,1% de los autónomos y, qué casualidad, que 1 de cada 4 autónomos, el 24,1%, lo ve positivo, coincidiendo con aquellos autónomos que en la primera pregunta que le hacía referencia, el 25%, dicen que su actividad está creciendo este año. Todavía hay un 30%, 29,1% para ser exacto, de autónomos que no ha subido los precios por la inflación. Un 30% ni ha subido precio de sus productos ni sus servicios. En cambio, el 67%, 2 de cada 3 autónomos, no han tenido más remedio que adecuar los precios de sus productos o servicios a lo que es la inflación. Cuando le preguntamos a ese 29,1% si lo piensa hacer, el 60% afirma que sí, el 21,9% de ese 60% dice que no, y un 17,8% no sabe o no contesta. Pero también hemos encontrado este año una serie de variables. Si el año pasado hablábamos de que el gran problema para los autónomos era la energía o era el precio de los carburantes o incluso el de las materias primas, este 2023 los grandes problemas de los autónomos en su día a día son otros diferentes. Principalmente la inflación. Y como consecuencia de la inflación, los impuestos, las cotizaciones. Y sí aparece, ya va apareciendo cada vez más y subiendo los problemas de los costes financieros. Los autónomos señalan a los costes financieros ya como un problema y cada vez aumentando mayor en su actividad. También hay muchos autónomos que antes no lo señalaban, sin embargo ahora sí, el precio de sus alquileres, que saben que de media ha subido un 8,7%. La mayoría de los autónomos con trabajadores piensan que la mitad del colectivo, la mitad de los autónomos tienen algún trabajador a su cargo. La mayoría, el 70%, ha mantenido la plantilla. Un 16,2% ha aumentado la plantilla y un 13,5% la ha disminuido. Quiero resaltar aquí que ese 16,5% que hablamos de aumento de plantilla y que está por encima de otros barómetros se da siempre en el barómetro de julio, y lo digo, o de junio, ¿no? Lo digo porque aquí la pregunta coincide con las contrataciones estivales. Por tanto, verán que hay un mayor nivel de autónomos que dicen que aumenta la plantilla, pero también a la siguiente pregunta van a ver que hay un mayor nivel de autónomos que dicen que van a rescindir la plantilla, y es porque cuando termine la campaña estival muchos prescindirán de trabajadores. Pero lo importante es que se viene manteniendo la cifra en que 7 de cada 10 autónomos vienen manteniendo su plantilla de trabajadores. Así como les decía antes, aquellos que no tienen trabajadores, que están en torno a un 50%, cuando le preguntamos el por qué no tiene trabajadores, la mayoría es porque son individuales. El 27,5% señalan de que su actividad no requiere trabajadores. Un 57% porque no se pueden permitir contratar, su situación económica o del negocio. El 1,1% ha tenido que despedir y un 11,2% son negocios familiares que con los propios autónomos, que son en la familia, mantienen la actividad. Como les decía antes, a la pregunta cómo prevé que evolucione su contratación en lo que resta de 2023, aquí el aumento de plantilla ya se reduce. Si antes veíamos que era un aumento importante, aquí es del 6,1%, lo que se prevé de aquí a final de año. El 67,3% prevé mantener plantilla y el 16,3% prevé reducirla. Insisto, esta cifra está siempre prácticamente 6 puntos más elevada que el barómetro, 6 puntos porcentuales, que el barómetro del mes de marzo. Y ya le digo que
porque particularmente hay contrataciones en época estival que luego pues se rescinden los contratos cuando esas actividades ponen fin después del verano. No sabe, no contesta a la pregunta de si cómo cree que evoluciona el empleo, hay un 10,3%. La morosidad sigue siendo un lastre para los autónomos. Y sigue siendo porque un millón de autónomos, el 33%, uno de cada 3 autónomos, sufre los problemas de morosidad. Y en torno a medio millón, un 14%, en torno a unos 450.000 para ser más exactos, 450.000 autónomos, sufren la morosidad en estos momentos de las administraciones públicas. Uno, administraciones públicas del sector privado, y otro, exclusivamente, la morosidad de las administraciones públicas. La demanda de crédito ha bajado un poquito. Si habitualmente estamos por encima del 30% el número de autónomos que solicitan crédito, en estos momentos no ha llegado al 30%, estamos hablando del 29,9%. Estaríamos hablando que en torno a 970.000 autónomos han solicitado un crédito a lo largo del último año. Solo hay un 6% de estos autónomos, del total de autónomos, que han tenido denegación del crédito. Pero lo que sí resalta es que ya hay un 30,4% que no quiere endeudarse, otro 30% que dice no necesitarlo. Por tanto, sí estamos viendo que 6 de cada 10 autónomos, pues en estos momentos no están solicitando financiación y que, como hemos visto antes, independientemente que hemos visto cómo se ha encarecido la financiación, hay muchos autónomos que ante la incertidumbre de su actividad deciden no endeudarse y, por tanto, no solicitar crédito. De las propuestas que hemos presentado a los partidos políticos, decíamos que la eliminación de trabas y trámites administrativos, junto con la reducción de impuestos y cotizaciones, era una de las mejores formas de dar liquidez a los autónomos, porque indudablemente todo lo que son trámites y trabas supone un coste añadido para la actividad de un autónomo. El 91,5% de los autónomos creen que no se han reducido las cargas administrativas, sino al contrario, que han aumentado. Y esto lo digo porque verán en todos los programas políticos que se señala como esto una de las principales propuestas que se quieren hacer, ¿no? Reducir las cargas administrativas. Sin embargo, insisto, el 91,5% de los autónomos señala que las cargas siguen estando. Como saben, hay dentro de los programas de los fondos europeos, hay un programa muy específico para autónomos, que es el programa del KIP Digital, creo que con 3.000 millones de euros para autónomos, pequeñas empresas. El 20,1%, en torno a unos 600.000 autónomos, han solicitado este programa de KIP Digital. No sé cómo estará en estos momentos de concesiones. Lo que sí les puedo decir es que, por los datos que teníamos, se habían aprobado en torno a unos 300.000 en los últimos tiempos. No sabemos cómo está, pero sí le podemos decir que uno de cada 5 autónomos sí al menos lo ha solicitado. El 59,6% no lo ha solicitado. Ya nos sorprendió el barómetro anterior, el poco nivel o número de autónomos que habían comunicado sus ingresos, su previsión de ingreso a la Seguridad Social ante la entrada en vigor de la reforma del RETA. Y en este barómetro se vuelve a confirmar. Solo el 15% de los autónomos no llegan a 500.000 los que han comunicado su previsión de ingreso a la Seguridad Social a través del portal Importas.
Una vez que han comunicado este 15%, como les digo, en torno a unos 450.000, no llegan a 500.000, el 31% va a pagar el mismo importe, el 38% va a pagar un importe inferior y un 25,9% va a pagar un importe superior. Es decir, prácticamente el 70% cuando ha comunicado los ingresos o paga igual o menos. Esto no quiere decir que esa cifra sea generalizada, porque esto es indudable que si yo supiera que comunicando iba a pagar menos, no tendría problema en comunicarlo. Es previsible que los que tengan que pagar más o se mantengan igual no lo hayan comunicado. No significa que con esto vaya a ocurrir así. Lo que sí nos llama la atención es que la mitad de los autónomos, el 54%, no van a hacerlo. No van a comunicar su previsión de ingresos. Y la lectura que hacemos desde ATA es la siguiente. Si ya advertíamos que con los rendimientos netos medios de los autónomos declarados, pues la inmensa mayoría iba a cotizar prácticamente igual, con la subida que ha habido este año de la base mínima de cotización de un 8,7%, este universo de autónomos se ha aumentado. Y por tanto, prácticamente ese 54% de autónomos no va a comunicar su previsión de ingresos porque al final prevén que ni van a pagar menos ni van a pagar más, sino que prácticamente se van a quedar con la misma cotización. Por eso, si ya es difícil prever los ingresos que se va a tener en los momentos de incertidumbre que vivimos, pues el hecho también de haber subido la base mínima hace que muchos autónomos no lo vayan a comunicar. Sí piensa hacerlo un 18,5% de aquellos que no lo han comentado hasta ahora mismo, ¿no? Un 18,5%. Volvemos a preguntar sobre cómo prevé que afecte la reforma de pensiones que se ha puesto en marcha a su actividad, a su negocio, y vemos que casi la mitad de los autónomos pues ve que esta actividad, o sea, esta reforma les puede perjudicar. Principalmente aquí se nota mucho más mostrándose en contra aquellos autónomos que tienen trabajadores a su cargo que otros autónomos. Estas son, en líneas generales, las preguntas que hemos hecho en el barómetro y que a modo de resumen les comento por los compañeros que han llegado ahora, por si quieren, pero les reitero el resumen que hacemos del barómetro, ¿no? Y con esto me quedo abierto a cualquier aclaración o pregunta que ustedes quieran trasladarnos. Los autónomos no notan mayoritariamente la mejora de la economía. Es cierto que los autónomos están facturando más. Es cierto que los autónomos tienen mayor nivel de ingresos de media, pero sus gastos se han disparado. El 60% de los autónomos está pagando un 20%, en torno a un 20% más de gastos. Si la actividad ha subido un 8%, significa que con ese aumento del 20%, trabajando las mismas horas, a su casa a final de mes llega menos liquidez. Y eso es lo que está situando a que un tercio de los autónomos, en estos momentos, 1 millón de autónomos, en estos momentos su actividad está peor que el año pasado. Un 40% se mantiene igual y solo un 25% aquellos que su facturación ha estado por encima de sus gastos se mantiene mejor. Seguimos teniendo un problema muy grande, un lastre para la actividad de los autónomos, que es la morosidad. 1 millón de autónomos está sufriendo la morosidad. Poca confianza en la evolución en el segundo semestre de la economía española. La mayoría de los autónomos prevé o hace una valoración negativa, muy negativa, de lo que es la economía para lo que queda de aquí a final de año, lo que es el segundo semestre.
Sí es verdad que la mayoría de los autónomos están manteniendo plantilla, aunque en torno a un 10% prevén reducciones de plantilla de aquí a final de año. El crédito baja un poco la demanda, sobre todo porque los autónomos ante la incertidumbre no quieren endeudarse, suben los tipos de interés. Cada vez se preocupa más los autónomos por el incremento de gastos financieros que al incremento de impuestos, de cotizaciones y otros derivados de la inflación. Se suma también el de los alquileres, que, como le he dicho antes, están subiendo un 8,7%. Los autónomos también señalan que las trabas burocráticas siguen aumentando, muy al contrario de lo que se está diciendo, que se están reduciendo trabas. Aquí cada día hay más trabas y más trámites. Y por otro lado, son muy pocos los autónomos que en estos momentos están trasladando su previsión de ingresos a la Seguridad Social ante la entrada en vigor, que lo hizo el pasado 1 de enero, del nuevo sistema de cotización. Aquí, insisto, una de las principales causas en las que basamos la poca comunicación no solamente es la incertidumbre que viven los autónomos en estos momentos, sino también el aumento que tuvo al principio de año de la base mínima de cotización, lo que hace que cada vez haya más autónomos que se concentren en esa cotización que en estos momentos están teniendo y, por tanto, prevean que cuando haga la revisión el año que viene ni tengan que pagar más ni tengan que pagar menos, o si lo tienen que hacer, la cantidad sea muy pequeña. Pues muy bien, esto era lo que les tenía que haber contado y estamos a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacernos. Respecto a la financiación, ha comentado que solo un 6%, a un 6% de los autónomos se les ha denegado el crédito. Parece que ahora los bancos van a cerrar el grifo de los créditos. ¿Cree que esto puede ser una amenaza para los autónomos? Y si cierran el grifo, ¿cómo se pueden financiar? Yo no tengo tan claro que los bancos vayan a cerrar el grifo del crédito. Digo, en estos momentos hay 1 millón de autónomos que tienen una línea de financiación. Según el Banco de España dijo el otro día, se prevé un cierre de... Vamos a ver cómo llega. Yo he conocido momentos donde al 12% se le denegaba. Ahora mismo estamos en un 6%. Lo que creo es que cuando baja la demanda, no baja por la denegación. Cuando baja la demanda, muchas veces, insisto, por la incertidumbre o porque el autónomo no quiere endeudarse. El autónomo habitualmente no deja deuda en los bancos. Sí, cuando un autónomo cierra, tiene deuda en Hacienda, en Seguridad Social, pero los bancos no suelen dejar deuda. Y cuando ve las cosas complicadas, decide dar una marcha atrás. Pero les puedo decir que, por ejemplo, la financiación de la SGR está alcanzando cotas máximas. En estos momentos también con las líneas ICO se está accediendo y muchos autónomos accediendo a financiación. Creo que muchas entidades financieras están ofreciendo los créditos, las pólizas de crédito, créditos al consumo y esto a los autónomos. No niego que el tema hipotecario está más complicado y eso lo estamos viendo, y el tema hipotecario está mucho más complejo. Y luego otra cosa, si se está reduciendo o cada vez se pagan más casas, más compraventa de vivienda al contado para evitar los costes financieros, también hay muchos autónomos y los que pueden que indudablemente no solicitan crédito para evitar los costes financieros. En estos momentos los costes financieros están siendo elevados. Para una póliza de crédito, desde luego, no tiene nada que ver con los que había hace prácticamente 2 años. Y si a esto pues le sumamos lo que se ha incrementado los costes laborales, lo que se ha incrementado los impuestos, lo que se ha incrementado las materias primas, y los alquileres, pues es un problema, ¿no? Que, insisto, que esto es lo que pone de manifiesto los autónomos. Sus gastos se han incrementado un 20% y sus ventas solo un 8%. Gastos en el último año, ¿eh? Disculpa, ya que estamos en periodo electoral y hay una última pregunta referente a ello, no sé si podría analizarla porque vemos que el 77,2% de los autónomos... No he querido entrar en esa pregunta, pero ya que usted pregunta, no estamos porque estamos en campaña electoral y no quiero preguntar, pero está en el barómetro. Yo dije que esa pregunta se sacara, pero veo que se ha entregado.
los autónomos han hablado, le dan una valoración sobre 5 del 1,76 al gobierno. Bueno, está en la línea de lo que venía dándose a lo largo de los últimos barómetros, ¿no? No ha cambiado mucho. Pero, insisto, tampoco salen mejor paradas las comunidades autónomas ni los ayuntamientos. Te digo esto para que lo tengamos claro, ¿Cuáles son las trabas o trámites específicos que los autónomos solicitan que se eliminen justamente para facilitar su actividad? Porque ha dicho que el 91.5% de los autónomos han pedido que se reduzcan, y también el tema de cargas administrativas, precisamente, ¿cuál es el? Pues mire, cuando sale cada día, un día sí, otro no, un decreto, cuando resulta que el año pasado se publicaron 600 y pico mil páginas de los boletines oficiales, eso significa cuando uno divide 365 días entre las páginas que se publicaron en el BOE, cada autónomo se tendría que leer para estar al día 700 páginas diarias. Esa es la primera traba. Traba, por ejemplo, estamos en un periodo donde ahora los autónomos tienen que pagar y presentar ante la agencia tributaria su certificado de retenciones del segundo trimestre, su liquidación de IVA, etcétera, etcétera. Hay que hacer 4 al año, ¿eh? Eso no tiene sentido hoy. Bueno, yo me alegro de haber visto en los programas de algún partido político suprimir el tener que estar cada trimestre presentando una liquidación trimestral y hacerlo una vez al año. Es que acabamos de salir de la campaña de la renta y ahora tenemos que entregar el segundo, liquidar el segundo trimestre. Bueno, esto es una traba. Una traba es que cada vez que se regula algo, inmediatamente tienes que estar pues llevando a tu gestor, a tu graduado social, a tu asesor, pues un tema diferente. Por ejemplo, la Administración, la Seguridad Social, está pidiendo datos a los gestores y a los graduados sociales de 1 millón de autónomos, societarios, datos que tiene la propia Administración y la agencia tributaria. Bueno, esto, insisto, lo encontramos todos los días, ¿no? La propia comunicación de previsión de ingresos, ¿no? Yo lo considero otra traba, ¿no? ¿Por qué tengo que prever ingresos, no? Menos mal que esto no es de forma obligatoria. Yo creo que lo haría el que tenga que cambiar, bajar, subir, pero no tiene por qué ser obligatorio. Pero trabas hay muchas todos los días y cada día aumentando, porque cada día hay más regulación. Y por tanto, cada vez que se pone una regulación, hay una traba. Y mientras mayor es el tamaño de empresa del autónomo, mayor son los niveles de traba y de trámite a hacer. Seguramente aquí habrá algún autónomo entre ustedes y saben lo que les estoy diciendo. Adelante, Javier. Yo quería hacer dos cuestiones. Una, en el informe se da el dato de un gasto del 20%, pero no se da el de facturación media. No, Pues te he dado yo un 8%. Y quería saber, a tenor de lo que hemos publicado hoy sobre las irregularidades del Guatay con una subvención, yo quería saber si han tenido alguna reacción del Ministerio o si le van a pedir alguna explicación al respecto. Bueno, el primer sorprendido fui yo el sábado cuando me llamaste, porque lo que no sé cómo llegó ese documento a ti. A ver, te digo también lo mismo que te dije ayer, no voy a hacer valoración de este tema. Nosotros hemos pues presentado una reclamación ante algo que no lo consideramos normal.
Me consta que el Ministerio, y así lo publica toda esta información, está investigando. Me consta que el Ministerio está investigando para depurar responsabilidades. Ahora bien, a partir de ahí, nosotros no vamos a entrar en valorar lo que cada uno hace, cómo lo hace o esto. Indudablemente, aquí lo que nosotros hemos hecho ante una cosa que no nos parecía lógica, pues presentar una reclamación administrativa. Y es lo que hemos hecho. Me llama la atención que en lo referente al RETA en el informe, decís que el 31% de los autónomos aún anda muy desconcertado con la nueva cotización y afirma no saber si ha realizado o no dicha comunicación. Sí, bueno. ¿Cómo se explica este porcentaje tan alto? El 80% de los autónomos, sus gestiones las lleva su gestor o su asesor. Por tanto, tiene un desconocimiento pleno de lo que su gestor o asesor hace a través del sistema red, del sistema Importas. Y luego otra pregunta. O sea, esto lo hemos tenido, ha ocurrido este año. Cuando un autónomo se da de alta, o hay una casilla donde está la revalorización automática de las bases de cotización. Hay quien tiene marcada esa casilla diciendo no a la revalorización automática. Hemos visto, le he dicho antes, que la base mínima de cotización ha subido un 8,7 para la inmensa mayoría, porque la inmensa mayoría no tiene marcada esa casilla. Pero hay algunos autónomos que no le ha subido porque su asesor o su gestor sí le ha marcado la casilla de no revalorización automática. ¿Vale? Y luego sobre elecciones, salga el gobierno que salga, ¿qué es lo primero que le vais a pedir desde ahora? Pues lo primero que le vamos a pedir al gobierno que salga, y estamos ahora mismo como digo, en fechas donde hay que presentar los pagos a cuenta del segundo trimestre, lo primero que vamos a pedir es que los 100 primeros días baje las retenciones profesionales y los pagos a cuenta a los autónomos. Insisto en lo que llevo diciendo meses. Es ilógico que en estos momentos un autónomo cuyos gastos han aumentado un 20% y su facturación solo un 8%, tenga una retención del 15%. Eso va a suponer que el año que viene a muchos autónomos le va a salir su declaración de renta a devolver. A día de hoy hay muchos autónomos que están adelantando un dinero actuando de financiera del Estado. No voy a decir que bajen ni un 5, ni un 6, ni 4 puntos porcentuales. Lo que el gobierno que salga de la urna estime oportuno. Pero desde luego espero que lo mismo que he visto a algunos partidos decir que van a bajar impuestos, otros que los van a subir, lo que espero es que la mejor forma de ayudar a los autónomos es en estos momentos quitarle trabas, darle liquidez y desde luego el hecho de que cuando tú haces una factura de 1.000 euros no te tengan que retener de golpe 150 euros sin tenerte en cuenta los gastos, da una liquidez tremenda. Y eso, insisto, no es ninguna rebaja de impuestos, es evitar que un autónomo pague hoy lo que le vas a devolver dentro de un año o año y medio. Y por eso pido seriedad y compromiso. Aquel partido político, desde luego, que se comprometa con los gobiernos a hacer esto, desde luego será el partido político que creo más apoyará a los autónomos en esta campaña, porque es fundamental que dejemos de ser la financiera del Estado pagando unas retenciones sobre algo que no tiene en cuenta los gastos. Y insisto, el barómetro lo que nos deja claro es que los gastos de los autónomos siguen subiendo. Y por tanto, cuando llega la hora de hacer la renta, a muchos les sale a devolver. Y es invertir la causa. Si bajan las retenciones, a lo mejor el año que viene le salen a menos a devolver y a más a pagar. Pero lo que no puede hacer, los que más dificultades tienen en estos momentos, tener que adelantar un dinero que se lo va a devolver dentro de un año, año y medio.
Conozco muchos autónomos que su declaración de renta le ha salido a devolver y muchos que todavía no la han cobrado. Muy bien, pues muchísimas gracias, ¿eh?